Kelly y la psicología de los constructos personales. Bien, comencemos hablando sobre George Alexander Kelly. Pues él nació un 28 de abril en Kansas, en 1925. Luego de 13 años en la Universidad de Friends, él se traslada y se especializa en física y matemáticas. Esto es para que él se preparara en un mundo pues fuera de lo que hoy conocemos sobre él de la psicología. Él era pues más adentrado a lo que era la ingeniería y demás. Eh, Todo esto cambia cuando él se queda fascinado por distintas cuestiones sociales. Él ingresa a una maestría de sociología educativa en la misma universidad, en Kansas. Eh, También en 1928 obtiene su primer trabajo como para enseñar psicología y oratoria y también dirigir un grupo de teatro, lo cual pues lo ayuda a desenvolverse más en este papel. Fue en 1929 donde él entra en una beca de investigación para poder participar en un intercambio de universidades que estaba en Edimburgo, en Escocia. Cuando él regresa a los Estados Unidos, estudia su primer curso de posgrado en filosofía, para después de 9 meses recibirse en este mismo, teniendo un doctorado. Fue hasta cuando él tiene 50 años que publica sus primeros trabajos más importantes, que fueron en 2 volúmenes. El primero fue el de la teoría de la personalidad y la psicología de los constructos personales, de lo cual vamos a estar hablando sobre este video. Bueno, como ya lo hemos comentado, lo comentamos, fue en 1955 cuando George Kelly presenta esta teoría de constructos personales. Lo presenta como una especie de elección a los dos principales enfoques que ya estaban presentes para entender la comprensión humana, que estos dos se refieren al conductismo y a las teorías psicodinámicas, también conocida como el psicoanálisis. Eh, las constantes investigaciones sobre la psicología han considerado que todas estas personas a las que estudia son aquellos sujetos que tienen diferencia en uno con otro. Debemos recordar que intenta dar sentido a los acontecimientos. Eh, Kelly lo sugiere a algo que necesitamos cambiar en la naturaleza sobre cómo vemos la ciencia si se aplica a los seres humanos, es decir, pues a nosotros mismos. La teoría de los constructos es directa, pero también es algo extremista. Esta se afirma, perdón, que las personas nunca conocen el mundo directamente, solo a través de imágenes que uno crea del mismo. De esta forma, pues se concibe una forma de concebir al ser humano como un científico que construye y modifica con la experiencia que conocemos de nuestras propias hipótesis, o sea, cómo la establecemos nosotros. También de esta forma los constructos se domina como, vamos a decirlo, como mapas mentales que tenemos de la realidad. Por lo tanto, esto es para definir que es algo necesario para descubrir lo que no es, según lo plantea en la teoría de Kelly. Este, un ejemplo muy fácil, por así decirlo, para poder entender esta teoría es, por ejemplo, que ser feliz de mi parte puede ser muy diferente a lo que los demás perciben de lo que es felicidad. Esto también depende de cómo interpretamos cada uno eh, lo que significa estar, estar a nivel mal de un nivel emocional. Eh, la teoría de los constructos personales que establece George Kelly
nos invita a comprender cómo ve el mundo cada uno de nosotros, eh, en lugar de usar conceptos muy complejos pues de la psicología. Esto para comprender a las demás personas, no solamente a nosotros mismos. Esta corriente también da el pensamiento que pues intenta comprender a las personas en sus propios términos, es decir, pues ya lo comentamos, o sea, cada quien lo percibe diferente. Eh, para agregar los teorías de los constructos personales, deja que cada individuo establezca su contenido de vida y pues recurre a esta teoría solamente para descubrir métodos para comprender cómo es la forma de este contenido específico. Alternativismo de alternativismo constructivo. Bueno, vamos a ver en qué consiste este concepto importante. Bueno, pues a pesar de que existe un mundo real que es exterior a nuestras percepciones, nosotros como personas también necesitamos ponernos por encima de esta interpretación para darlo a conocer. Eh, Él decía, o este concepto dice que el mundo no se nos revela de manera automática ni de manera directa, sino que nosotros debemos, perdón, entablar, conectar una relación con él y solamente así esta relación podemos obtener el conocimiento que necesitamos o que debemos conocer. Eh, para progresar somos responsables de este tipo de conocimiento que tenemos acerca del mundo en el que vivimos, pues se caracteriza como una responsabilidad epistemológica, así lo decía Kelly. Es un concepto muy filosófico que él destaca. Lo considera como un permanente cambio de esta manera que para lograr un compromiso adecuado del mundo, pues se necesita que se interprete continuamente. Esto puede ser vivido de formas distintas y por personas, pues, de distintas personas que ellos lo vean. También dice que pues el sufrimiento humano viene del mundo de la causa de estos constructos de cada individuo. Esto de no ser adecuados, pues para anticipar la realidad y es necesario sustituirlos por otros más útiles que se nos sean que nos sirvan. También dice que la realidad pues estaría un tanto sujeta a varias construcciones personales, también en algunos de los cuales pues puede ser provechosa por cada persona y otras pues no serlo. Hay personas que aprovechan sus situaciones, pero hay unos que realmente se quedan estancados. Eh, Él menciona mucho sobre la salud mental, perdón, que puede entenderse como un proceso pues continuo, ya lo habíamos mencionado, que, que no todo se queda como lo conocemos, sino que esto cambia y por ende nosotros también debemos mm, cambiar y informarnos más que nada para saber cómo percibir el mundo. Y dicotomía. Este material básico pues se puede formular en una serie de pasos de la primera teoría de los constructos de Kelly, que adopta la posición fundamental de que era para comprender a nosotros mismos y comprender a los demás, que también tomamos conciencia de lo que anticipamos, de lo que sucederá en nuestras vidas. Segundo, o después de esto, para anticipar lo que ocurrirá, perdón, y presentar una construcción de las cosas que intentamos encontrar algo parecido, aunque también es ligeramente algo que ya conocemos. O sea, tomando de esto, pues conocemos algo que ya hemos vivido para poder actuar a lo que ya hemos vivido. Eh, Esta unidad de análisis es el constructo personal y también lo consideramos que la persona está estructurada también psicológicamente en un sistema de constructos personales.
Mediante estos conceptos clínicos aborda a la persona de acuerdo con las dimensiones significativas. Eh, Está orientada también hacia el futuro, que la persona se anticipa, se prevé, eh, se pone alerta de lo que sucederá y toma lo que le ofrece la situación en ese momento para utilizar toda la información posible para poder captar lo que ocurrirá en el próximo momento, ya sea el día o al año. Y esto lo intento usar también en el pasado para reconocer lo familiar de los nuevos hechos, de la predicción. Esto es por parte del sistema de los constructos básicos, características básicas. Procesos y funciones del sistema de los constructos. Bueno, pues para entenderla, este proceso pues funciona en dos sistemas de constructos. La persona puede entenderse psicológicamente, por llamarlo así, a través de sus propios conjuntos de constructos personales, o sea, cosas que él mismo ya ha estado estableciendo debido a estas experiencias. Es, Están en movimiento constante, pues ya lo hemos platicado, que tanto la persona como su ambiente se considera como algo que se mueve, eh, a la, se mueve de tal manera que pues va cambiando. Tenemos dos conceptos que es la elección y la experiencia. Eh, en el caso de la elección, Kelly se refiere que dentro de estas construcciones propias, la alternativa es la que más nos ayuda a ampliar el conocimiento de un tema o a definir de manera más completa este material que pues se nos presenta. eh, es el concepto de elección que se enfoca en la dirección del movimiento. Se necesita hacer elecciones que pueden verse de manera ordenada, comprensible y predecible cuando se considera el punto de vista, según se considere esta persona también. Eh, También tenemos el término de experiencia, que es la confrontación de la persona con la validación y la invalidación. Eh, de sus sistemas de constructos, pues esta persona también hace un anclaje para que ocurra el caso, que ocurra en el caso. Un ejemplo muy común es, por ejemplo, cuando un niño tiene la sensación de seguridad de estar en su casa y también le da el valor de poder explorar el jardín del vecino. Es a esto se refiere este término de elección. La persona también debe tener primero una anticipación de los hechos y luego forzarse de manera personal para que este sistema, perdón, progrese y se relacione con encuentro a los eventos, porque es intervenir también en esfuerzos personales que establece pues un compromiso de resultado. Em, Luego tenemos las diferencias individuales y las relaciones interpersonales. Son tres conceptos: la individualidad, comunidad y sociabilidad. Eh, Comencemos por el de la individualidad. Este indica que cada persona tiene un sistema particular de constructos. Este se sostiene que cada persona mm, se presenta, por decirlo, en aspectos del sistema de constructos. No se encuentra en ninguna otra persona, pues surgen diferencias. Pues cada uno tiene su diferencia con el sistema de constructos. A pesar de las igualdades que se puedan presentar, es necesario tener muy en cuenta que cada contenido, pues, de la organización de los constructos es personal, o sea, por eso se le da el atributo de individualidad. Seguido, pues está el de comunidad, que quiere decir que establece que a las personas, pues,
son psicológicamente similares, teniendo una similitud que al respecto del sistema de los constructos y no son referentes a las situaciones que enfrentó a una persona en su vida, sino que implica a dos personas que pueden vivir situaciones similares, pero estas se interpretan de manera totalmente diferente. Encontramos que pueden vivir situaciones diversas, pero interpretarlas de la misma manera también, así como reproducir o producir una similitud en términos psicológicos. Tenemos también los conceptos de sociabilidad. Es muy parecido al de la comunidad, pero esta se involucra con la vida de los demás de una manera más productiva y que al esforzarse por comprender sus relaciones. Este concepto va más allá en la comunidad y pues se aplica en el tema de relaciones interpersonales. Una forma en la que las personas se relacionan, de acuerdo a esta orientación, se establecen relaciones eh, que pueden darse con los demás. Se basa en modo de que comprendemos su forma de ser. No quiere decir que comprende al otro automáticamente, sino que estamos de acuerdo que con la sociabilidad es un concepto importante para, para la psicoterapia también. Eh, Esto definiendo las tres diferencias que hay, tanto de la individualidad como la comunidad y la sociabilidad. Después tenemos las construcciones transicionales. Aquí ya entran términos como la ansiedad y demás. Para entender qué son las construcciones transicionales, pues son aquellas que se ocupan de la persona a medida que ésta cambia, pues se interesan por las personas que sienten intensamente. Por decirlo así, cuando una persona tiene sentimientos fuertes, cuando está más viva y pues está atravesando por una determinada transición en su vida, las emociones humanas suelen considerarse de tipos particulares en transiciones del sistema de los constructos personales. Es un tema o concepto que aterriza bien esta teoría porque pues es algo que hace muy hincapié. Eh, Como mencionaba, la ansiedad pues es uno de los términos que muestra pues es aquel sentimiento fuerte que hay en el dolor y la confusión, el desconcierto y en ocasiones llega a tener el pánico. Solo se permite percibir de manera que el problema indica un conjunto de constructos propios. Llega a no ser el adecuado para poder enfrentarse a tal situación. Eh, y esto requiere cierto reconocimiento del problema. En ocasiones la persona suele sentirse ansiosa cuando enfrenta un problema desconocido. Eh, una curiosa ventaja que George menciona es que puede ser una ventaja en algunas veces, pues esta eh, suele tener la iniciativa de búsqueda creativa ante una nueva información, pues por la misma ansiedad provoca tener respuestas. Eh, Seguido de esta está la amenaza. Este es en el momento en que las personas reconocen con demasiada claridad, pues es más fácil de identificar para esto. Los hechos que están enfrentados a las personas que sienten amenaza en situaciones que prometen cambiarlas de manera significativa. Un ejemplo muy común que pone Kelly es la muerte inminente. Cuando el hombre se siente amenazado por este. Posteriormente llega el miedo. Eh, A diferencia del anterior que fue de la amenaza, no involucra una parte tan grande de la estructura que tenemos, sino que es aquello que conocemos poco porque no podemos verlo con claridad, porque
es tan profundo que puede cambiarnos. Tememos a lo que conocemos poco. En cambio, pues es una gran comparación que tenemos con la amenaza y el miedo. Después de todos estos llega la culpa. En la teoría de los constructos la trata como una condición emocional definida solamente única desde él, desde la persona que está dentro, desde que lo ve desde adentro hacia afuera. Ocurre cuando una persona descubre lo que está haciendo. Eh, Estas suelen creer que sirven para mantener el sentido de su integridad e identidad también de cada persona. Sienten culpa cuando este rol, cuando se salen por completo y se alejan de esta estructura. Es cuando se llega a sentir la culpa. La agresividad también tiene mucho que ver, pues permite que eh, la persona se encuentra en la agresividad, permite que ésta intente investigar de manera completa las implicaciones que tiene en su sistema respecto a lo que pueda hacer. Es probable que las personas que vivan rodeadas de esta o cerca de ella se sientan en algunas veces amenazadas ante la probable este, caso de conflictos que podrían cambiarse de manera pues espontánea o radical. Es aún más probable que esta agresión se dé en áreas de ansiedad en las que el individuo pues esté intentando construir una estructura para manejar los sucesos que se presenten en ese momento y que estén fuera de su campo de comprensión. Es cuando suelen presentar este tipo de rasgos de agresividad. Eh, a veces se suele confundir la agresividad con la hostilidad. Son términos totalmente diferentes, no tiene que ver mucho con la agresión. Esta simplemente pues se da en las personas que están pues muy enojadas o impasibles, tranquilas o serenas. Eh, los ciclos de la experiencia, bueno, son conocidas por sus abreviaturas de CPC. Estas mm, son conceptos que en toda terapia que se debe intentar comprender las acciones humanas. Si esto no se hace, la persona pues no logra mejorar la comprensión sobre la vida sin tener una forma de llevar a cabo esa comprensión práctica, pues, que es decir, que quedaría a medias y no estaría completamente entendiéndola. Comenzamos con la circunspección, que es aquella que es donde es la utilización de los constructos como proposiciones. En otras palabras, quiere decir que se interpreta las diversas maneras a la vez ofreciendo muchas interpretaciones de la vida, es decir, como opciones múltiples. Seguido de esto se encuentra el concepto de prioridad o priorizar, también conocido. Es cuando se escoge una de estas dimensiones alternas de lo que significa para la reflexión especial. Es el no poder elegir en una dimensión hace que sea imposible actuar a la persona y estaría también constantemente repitiéndose distintas alternativas de la vida. En ese momento se presenta así como una elección entre polos de una dimensión única. Finalmente, para tener el control, eh, es considerada pues, las distintas alternativas de vida. Al elegir una dimensión y actuar como una elección se realiza con un objeto de elaborar un sistema total
que éste le permite brindar una comprensión de la acción humana, pero pues no se ocupa de las cargas que se encuentran en distintas partes del ciclo. Eh, Esto es lo que quiere decir sobre los ciclos de la experiencia, que son divididas en tres partes regularmente. George Kelly las definía bien. También parte de esta la impulsividad y la creatividad. Eh, Algo que abunda mucho es la creatividad, pues se manifiesta en el crecimiento humano y puede liberarse de construcciones estrechas, rígidas, y agradecer nuevos horizontes y formas de ser el mundo, así tal cual lo describe. Y bueno, las aportaciones psicológicas fueron más el reconocimiento que le tuvieron en los años 80, casi 30 años después de que él estableció esta teoría, eh, ya que le atribuyen haber comprendido que cada persona tiene una perspectiva, un constructo diferente a cada persona. Eh, en general, el enfoque de Kelly pues, se puede considerar que es un proceso del intercambio de teorías implícitas de la personalidad en los enfoques ideográficos. Eh, otra, otra área en la que Kelly ha recibido tributos de reconocimiento pues, ha sido en la clínica. Es más que nada todo esto se relaciona en el entorno de la personalidad y en particular en apariciones de las teorías cognitivas. Kelly señala que la persona actúa en acuerdo a lo cómo se construyen los estímulos y no a los estímulos mismos. Pues esto es lo que él trató de entender y pues es una teoría bastante completa. Eh, También el constructivismo asume que no es posible tal acceso del privilegio a la realidad y que nuestro conocimiento es autorreferencial. Se basa en nuestras construcciones, las cuales puede generar predicciones más o menos ajustadas o más o menos compartidas por nuestro entorno social, pero, pero no más verdaderas en un estado absoluto. Y pues esto fue la teoría de George Kelly. Espero haya quedado bien definido las interpretaciones que él da. Agradezco el tiempo que prestaron para dedicar este video y pues muchas gracias. Cualquier duda o comentario, con gusto se las haré responder. Gracias.